Escritura a Romanos capítulo 7. Vamos a leer versículos 5 al 25. Vamos a alternar. Okay. Las mujeres leen el 5, para que no digan que no tomamos en cuenta a las mujeres. Las mujeres leen el 5, los hombres el 6, y así alternamos en el 25 juntos. Mujeres. Porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos sin novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué tenemos? La ley es pecado, en ninguna manera. Empero no tiene pecado como la ley, porque tampoco conociera la subsistencia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda la concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley y al acabar mi tiempo, mas teniendo el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Y hallé el mandamiento intimado para vida, para ley de la voluntad. Porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por el que mandó. De manera que la ley de la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Luego lo que es bueno, a mí me es hecho muerte, no, sino que el pecado para marcharse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. porque hago que no lo entiendo, y lo que quiero hago, antes lo que aborrezco que no hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, que es a saber, en la carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que, teniendo de hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Juntos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de Jesucristo te agradecemos, Señor, la bendición de un nuevo día, Padre. Gracias por la bendición que nos diste a través de toda esta semana, Señor. Gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí en tu casa para adorarte, para exaltar tu santo nombre, tu majestad, Señor, y también, Señor, pues para decirte gracias por tus bondades, Padre. Gracias por el mensaje también, y te doy gracias por los hermanos y te ruego que tú los bendigas, los ayudes, los guardes, los protejas, los guíes, les proveas cada necesidad, Señor. Bendice el mensaje, Señor, háblanos, te lo estamos suplicando en el nombre bendito de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. Leímos Romanos 7 del 5 al 25. ¿Okay? Vea que dice el versículo 18. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer
mas efectuar el bien no lo alcanzo. Quiero animarles a que lean bien este capítulo 7 de Romanos, cuando estén en su casa. Dense un tiempecito para leer la Biblia. Dense un tiempecito, hermanos. Así como le dan el tiempecito a Google, ese cuate, cómo molesta. Pero bien que nos convence, ¿verdad? Así como le dan un tiempecito a YouTube, a las otras redes que ni sé cómo se llaman, así como le dan un tiempecito a Netflix, y a otras cosas, denle un tiempecito a la Biblia. ¿Se oyeron? Yo creo que ahora entiendo a Pablo cuando dice: y os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Yo ahora creo que lo entiendo. Denle un tiempo a la Biblia, hermanos. Lean bien este capítulo. Pero hemos leído ahorita del 5 al 25. Y del versículo 18 voy a traer el tema, Dice versículo 18, ¿cómo dice? Y yo sé que en quién, que en mí, ese saber en mi carne, no mora el bien, ¿por qué? Ahora, lean bien ese capítulo y descubran si eso que el apóstol Pablo dice allí, descubran si eso que sucedía allí con él no está sucediendo o está sucediendo con ustedes. De esta porción bíblica, hermanos, voy a extraer el tema del mensaje y lo titulamos de esta manera. El tema es tus luchas. ¿Tus qué? Tus luchas. ¿Tienes luchas? Sí. ¿Te han derrotado las luchas que has confrontado? Sí. ¿Has salido victorioso de alguna? Sí. Pero la verdad es que son más derrotas que victorias. Y cuando hay más derrotas que victorias, ¿qué sucede? Hay desánimo. Hay desistencia o desistimos. A mí cuando alguien me ataca me provoca, hermanos. A mí cuando alguien me critica me provoca. Cuando escucho que alguien habla mal de mí, me anima. Así que quieren animarme, hablen bien feo de mí. Serio. Serio. Y no voy a vengarme de ustedes. Ahora, tal vez en un mensaje voy a tocar algo así, pero no porque quiero vengarme, sino porque quiero ayudarte. Bueno, tus luchas. Este es un gran discurso. Romanos capítulo 7, Es un gran discurso que Dios inspiró al gran apóstol Pablo, mis hermanos, para que lo escribiera. Era lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, hermanos, inmediatamente después de que fue salvo. Se encontró con esa circunstancia tan tremenda. Y Dios inspira a Pablo, mis hermanos, para que dé este discurso y para que en este caso lo dé escrito. Y lo inspira para que lo escriba, mis hermanos, para que tal discurso, mis hermanos, sirva de ejemplo a las venideras generaciones cristianas. Porque bien claro dice la Biblia, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra admonición fueron escritas para ejemplo, dice la Biblia, de los que vendrían. Así que Dios inspiró al apóstol Pablo para que registrara o escribiera este evento o este discurso, mis hermanos, para que sirviera de ejemplo a las venideras generaciones cristianas. Y tal discurso trata del gran conflicto, de las grandes luchas que confrontan los cristianos. ¿Ya escuchó?
De eso trata, de las grandes luchas, ¿ok? Del gran conflicto y de las grandes luchas que confrontan los cristianos, mayormente los nuevos en la fe. ¿Okay? Cuando yo acepté a Cristo, hermanos, al otro día en el trabajo, y hubo uno que me agarró de carrilla. Todos los días, ya me aburrió un día, agarré un mosaico y ya soy. Y mi tío, Jorge, ¿qué quiere usted? No, que acabas de convertirte a cristiano. Como sí. Oye, ¿qué vas a hacer entonces? No, porque no ve que este cómo se la Biblia. Déjeme que lo mate, no, hijo, ¿cómo comprendes? Bueno, tiene razón, tío. Y le dije, Señor, perdóname y ayúdame para que ya no quiera matar a nadie. Okay. Todos confrontamos luchas tremendas. Okay. Mayormente, ¿quién? Los nuevos en la fe. Okay. Bueno, así que le voy a repetir este discurso. Fue escrito para que sirva de ejemplo a las venideras generaciones cristianas, y tal discurso trata del gran conflicto, de las grandes luchas que confrontan los cristianos, mayormente los nuevos en la fe, con las imposiciones, ¿sí yo? Con las imposiciones, con las imposiciones del cuerpo, con las imposiciones que el cuerpo quiere obligar y someter para que no obedezcamos a Dios, porque es nuestro cuerpo, hermanos. Mire, no debemos casi culpar al diablo, porque ya he dicho muchas veces que muchas veces el diablo no está metido en nuestros asuntos, somos nosotros. El diablo, ¿sabe usted en dónde se la pasa? Puro Cancún, Acapulco, Mazatlán, Zihuatanejo, por allá, Mazatlán, por allá anda él vacacionando, tomándose su ginebra con coco o coco con ginebra, cruzado de piernas debajo de una sombrita, y nosotros acá haciendo desastres y decimos, ay, este maldito diablo que metió la cola, que metió la pata. La que metió la cola fuiste tú, o el que metió la cola fuiste tú, o el que metió la pata o la que metió la pata fuiste tú. El diablo está bien tranquilo, pachangueando en su mundo. Así que este discurso es para que veamos, hermanos, las grandes luchas que confrontan los cristianos, mayormente los nuevos en la fe, con las imposiciones que el cuerpo nos quiere obligar y someter para que no obedezcamos a Dios y para que no podamos hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sí escuchó? Así que próxima lucha que confrontes, no le eches la culpa a quién. Al diablo. No le eches la culpa al pastor, no le eches la culpa a nadie, ni a quien te haya provocado, porque podrían venir a provocarme, pero si yo no quiero, pues no quiero. ¿Y me van a obligar? No me pueden obligar. Así que si yo le entro, es porque yo quise. Con las imposiciones que el cuerpo nos quiere obligar y someter para que no obedezcamos a Dios y para que no podamos hacer lo que a Dios le agrada. Vea, Romanos 7, versículo 11. Voy a leer algunos versículos. Romanos 7, 11. Dice la Biblia, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Vendido ¿a qué? A sujeción
del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas a efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en quién? Está en el diablo. Si tú dices que fue el diablo, pues entonces tú eres el diablo. Porque dice, porque el mal está ¿en quién? En mí. Porque el mal está en mí. En este discurso, mis hermanos, el apóstol Pablo usa, fíjense lo que voy a decir. En este discurso, hermanos, el apóstol Pablo usa el ejemplo del matrimonio. En este discurso el apóstol Pablo usa, mis hermanos, el ejemplo de la unión conyugal de un hombre y una mujer, que hay que especificar, ¿verdad? En este mundo en el que nos encontramos, pues ya hay matrimonios lésbicos, ya hay matrimonios gays, ya hay matrimonios con animales, ya hay animales hasta con un piojito se casa una hermana. Ya algunas están casadas desde hace tiempo, ¿verdad? Pero hay que especificar, ¿verdad? Usan como ejemplo, mis hermanos, la unión conyugal de un hombre y una mujer para ilustrar cómo estábamos antes de ser salvos, para ilustrar, mis hermanos, cómo estábamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Y dice que estábamos sujetos a la ley del pecado. Dice que estábamos sujetos, le dije, a la ley del pecado, que estábamos esclavizados a esa ley, lo cual indica, mis hermanos, que nosotros solo obedecíamos a la ley del pecado, que nosotros solamente vivíamos sujetos o sometidos, mis hermanos, a la ley del pecado, lo cual indica que éramos gobernados por esa ley. ¿Qué ley? La ley del pecado. Ahora, la ley del pecado es la ley del mundo. Y aquí la menciona la Biblia, la ley del pecado, en ese capítulo 7 de Romanos, Aquí la Biblia menciona esa ley, la ley del pecado, La ley del pecado, mis hermanos, es la ley del mundo, y no estamos hablando de las autoridades, sino que estamos hablando, mis hermanos, de la actividad que se efectúa en este mundo, La ley del pecado, entonces, mis hermanos, es la ley del mundo, la ley que obedece a su amo, que es Satanás. Vea usted qué dice Dios en 1 de Juan 5:19. Vea qué dice la Biblia. 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Dice la palabra de Dios. Dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo, ¿qué? ¿Se cuenta? Ahora, el texto es para nosotros. 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, estamos seguros que somos de Dios, pero también dice, y que todo el mundo, está puesto en maldad. Así que nosotros somos de Dios, pero estamos en medio de un mundo que está, puesto en maldad, o lleno, repleto, colmado, ¿de qué? De maldad, Por eso, hermanos, debemos vivir, ciertamente debemos vivir y debemos mantenernos en este mundo, entre tanto que el Señor no viene por la iglesia, o entre tanto que no nos manda el llamado COVID, porque ahora todo se llama COVID, ¿verdad? El próximo niño que tenga yo le voy a poner COVID, porque ahora todo es COVID, Entre tanto que
estamos aquí, hermanos, en este mundo, mis hermanos, debemos vivir bien alertados, bien alertas de que estamos en medio o en un mundo bien lleno de maldad, un mundo que quiere absorbernos, un mundo que quiere arrebatarnos, un mundo que quiere arrastrarnos a que hagamos lo que Él dice y no lo que dice Dios. Así que estemos alertas. ¿Okay? Ahora, el mundo lleno de maldad y nosotros queriendo hacer el bien y viendo que no podemos, pues ¿qué hacemos? Pues si no puedes con el enemigo, te unes al enemigo. Ay, el mundo, ay, aquellos son los muchos. Gracias a Dios que aunque somos los poquitos, conocemos a Dios. Así estábamos, mis hermanos, en este mundo. Así estábamos. Y dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Pero Cristo también dice la Biblia que el Señor Jesucristo, hermano Joel, pero dice la Biblia, hermano Joel, pero dice la Biblia, hermanos, que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Okay. Estábamos igual que el mundo. Okay. Cuando hay tanto relajo, hermanos, y hay hermanos que sí se pasan de relajo, ¿no? Y se la cargamos a otros. Okay. A veces hasta el pastor lo agarra. Okay. Digo, ay, la verdad es que Dios no nos salvó a nosotros del mundo, salvó al mundo de nosotros, porque si nosotros continuáramos en el mundo, ay, pobrecito mundo, de veras. Así que el mundo debe estar bien agradecido con Dios porque nos salvó a nosotros, porque lo libró a Él de unas alimañas horribles. Ay, pastor, ya nos dijo alimañas. No te preocupes, límate bien tus uñas. Ay, no te preocupes. Okay. Ay, se me van a molestar como algunos cuando dije los parapetos. Se me ofendieron y entonces empezó un complot en contra del pastor. Y ya la mayoría de ese complot ya se fue. Me quedan dos que tripas aquí. Ay, que todavía quieren mover teclas, ok. Dentro de poco se van a ir, no los estoy corriendo, quiero que se corrijan, pero si no, se van a ir porque sienten que no caben aquí en la iglesia. Miren tan ancha que está la iglesia y sienten que no caben aquí en la iglesia, ok. Bueno, así estábamos y dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos de ira como los demás, pero que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo y para deshacer la ley del pecado, ok, para eso apareció Cristo, ok, y cuando Cristo fue a la cruz, mis hermanos, la ley del pecado fue clavada en la cruz. Así que esa ley ya no puede surtir efecto. ¿Por qué? ¿Qué ley? La ley del pecado. Ya no puede surtir efecto. ¿Por qué? Porque esa ley fue clavada en la cruz con Cristo. Okay. Pero como dice el apóstol Pablo, que él quería hacer el bien, ¿pero qué? Bueno, ¿qué está pasando? Dice, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero agradar a Dios, pero encuentro que no puedo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Okay. Ya que la ley del pecado fue clavada en la cruz y de esa manera esa ley murió. Okay. Por lo tanto, esa ley está muerta y la raza humana ha enviudado. Le dije que el apóstol Pablo aquí usa el ejemplo de ¿qué? De la unión conyugal de un hombre y una mujer. Okay. Cuando estábamos sin Cristo, hermanos, estábamos casados bajo la ley del pecado. ¿Ok? Aclarando, ¿verdad?
Okay. Por eso se usa ese ejemplo, ¿verdad? De la unión conyugal. Cuando estábamos en Cristo, mis hermanos, estábamos casados con la ley del pecado. Pero al morir la ley del pecado, porque Cristo la clavó en la cruz, la humanidad quedó viuda. ¿Se oyeron? Porque murió la ley del pecado con Cristo. Okay. Entonces, la humanidad quedó, le dije, ¿cómo? Ok, así que la humanidad quedó viuda, enviudó, y ahora la humanidad se puede enamorar, cierto, de quien quiera, pero en este caso, la humanidad se puede enamorar de Jesucristo. Y los que hemos aceptado a Cristo en el corazón como nuestro Salvador, hermanos, pues no estamos pecando. ¿Por qué? Porque enviudamos a la ley del pecado. Ahora podemos juntarnos ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Okay? Ahora podemos enamorarnos con Jesucristo. ¿Okay? Algunos que no saben de ese canto que entona ¿cómo se llama ese que dice estoy enamorado de un hombre? ¿Cómo se llama? Ricardo Sherato, ¿verdad? Los que no se saben ese canto, cuando me han oído que yo digo estoy enamorado de un hombre, pastor, ¿qué digo? Que estoy enamorado de un hombre. Sí, pastor, ¿usted se enamoró de un hombre? Sí, sí, diferente a los demás. Estoy enamorado de un hombre que es una divinidad. También te ama a ti. Se llama Jesús. Si yo me enamoré de ese hombre, ¿por qué no te enamoras tú? Bueno, yo me enamoré de él. ¿Okay? Ustedes están enamorados de ese hombre. No creo que estén enamorados de ese hombre, créanme. Porque quien se enamora de alguien hace todo por ese alguien de quien se enamoró. ¿Sí o yo? ¿Están enamorados de ese hombre? No digan mentiras. Si están enamorados, hagan todo lo que él dice. Okay. De otra manera, mentiras. Okay. Así que estábamos sujetos a esa ley, hermanos. Pero cuando Cristo murió, Él clavó esa ley en la cruz, la raza humana enviudó y ahora se puede enamorar, voy a decirlo de esa manera, se puede enamorar de Jesucristo y en un futuro puede casarse con Él. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Jesucristo y en un futuro se casarán Cristo y la iglesia. ¡Qué precioso! Ya quisiera, hermanos, que Cristo venga por la iglesia. Y al venir, vamos a entrar a las bodas del Cordero. Con vestidos blancos y resplandecientes, vestidos de novia. ¿Okay? Hay pastores entonces que vamos a ser homosexuales. Con razón el mundo ya se está volteando. No se animen, hombres, no. Quédense en el closet, por favor, no salgan. Son hombres, ¿ok? Pero la iglesia es vista como la novia de Cristo. Y en un futuro no muy lejano, mis hermanos, muy pronto, porque así asegura la palabra de Dios, la iglesia podrá casarse con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la novia, o ella es la novia, ella es la novia de Cristo, y muy pronto nos casaremos. Vea, 2 de Corintios 5 del 1 al 3, 2 de Corintios 5 del 1 al 3, vea usted qué dice la palabra de Dios. Y 2 de Corintios me equivoqué, 2 de Corintios 11 del 1 al 3, dice la Biblia, dice la palabra de Dios: ojalá toleraseis un poco mi locura, pero toleradme. ¿Ya oyeron? Estoy loco, pero tolérenme. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo.
Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. Apocalipsis 19, del 6 al 9, dice la Biblia: y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro, Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Pronto nos vamos, no para ver las bodas, sino para ser la novia que se unirá a su novio, que es el Señor Jesucristo. Okay. Ahora, si ustedes no se quieren casar, ya están comprometidos y dados. Okay. Sea hombre, sea mujer, okay. Ya estamos comprometidos y dados. Ay, pero que ya no quiero casarme con Cristo, ya no me gusta. Ya sellaron el compromiso cuando recibieron a Cristo. Y de antemano dice que nos ha dado las arras de su herencia. Eso dice. ¿Okay? Que nos dio las arras de nuestra herencia. Automáticamente ya estamos casados. ¿Okay? ¿No quieres ir al cielo? ¿O quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres casarte con tu novio, que es Cristo? Okay. Mayormente los hombres dijeron: amén, fíjense, qué bárbaros. No, todo ha cambiado. Ok, todo ha cambiado. Las mujeres se quedan así, otra vez casarse. Sí, pero ya no va a ser con el mismo, va a ser con Jesús. Okay. Te liberarás del que te está atormentando ahorita. ¿Quieres casarte, hermana? Ay, que pudiera conseguir a alguien que le hiciera caso. Así que todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón como el Salvador de nuestra alma, somos libres, grábenlo. Así que todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón como el Salvador de nuestra alma, somos libres de la ley del pecado. ¿Sí oyeron? ¿Sí? ¿Y por qué fuimos libres de la ley del pecado? Porque esa ley murió. Así que ya olvidamos de esa ley. Somos libres de esa ley. ¿Okay? Cristo la clavó en la cruz, allí la crucificó, allí quedó clavada, allí sigue clavada la ley del pecado, ¿ok? Y somos libres también de sus efectos. ¿Se escuchó? Fuimos libres de la ley del pecado y de sus efectos, pero debemos vivir alertas. ¿Se escuchó? Pero debemos vivir alertas, porque aunque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Se escuchó? Aunque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder en nosotros. Escuche, en nosotros hay algo. En nosotros hay algo que se revela. ¿Se escuchó? Aunque la ley del pecado está muerta para nosotros, y aunque ya somos libres de esa ley, ya no hay poder de esa ley sobre nosotros. En nosotros hay algo que se revela, y ese algo que se revela, mis hermanos, es la carne. ¿Sí? Así que somos libres de la ley del pecado, pero aún en nosotros hay algo que se revela. Y hay algo que no nos permite estar tranquilos, disfrutar de eso que Cristo dice:
paz os dejo, mi paz os doy. Porque de repente esa paz es quebrantada, de repente esa paz es inquietada, de repente esa paz es violada, ¿ok? Porque hay algo en nosotros que se revela, y eso que se revela en nosotros es la carne. ¿Ya escuchó? ¿Ok? Entendamos eso, ¿ok? Y por eso es que tenemos esas luchas que muchas veces perdemos, y por eso es que tenemos esas luchas que muchas veces nos derrotan, que muchas veces nos someten, que muchas veces nos roban el gozo, nos roban el placer y el gusto de ser hijos de Dios, nos roban, mis hermanos, el deseo ferviente de honrar y glorificar a Dios. Porque hay algo que se revela en nosotros, y esa es nuestra carne. ¿Yo? ¿Qué? La cual, la carne está habituada al cuerpo. ¿Yo? Y está habituada al pecado, y era la que se deleitaba en la ley del pecado. Porque, oiga, qué bonito es el pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? No sean hipócritas, digan la verdad. El pecado es bonito, hermanos. ¿Serio? Ay, pastor, pero que ya somos muy santos. Le voy a decir como le dijo Roberto, mi sobrino, a Rolly, mi sobrino, buenos, primo, buenos. ¿Sí o no es bonito el pecado? ¿Sí es bonito? ¿Sí es bonito? A ver, los hombres, cuando vemos una chavita allí, 90, 60, 90, que mata así fuera, tú no te vayas, quédate. Okay. Cuando vemos una chiquita así, ¿qué hacemos los hombres? Vamos los ojos, pastor. Vamos los ojos. Abres los ojos. Ay, a ver, hermanitas, cuando ustedes ven un hombre bien, pero bien. Yo he escuchado que dicen, está como Paco. Y algunos hasta me van a tildar de grosero, ¿verdad? Porque, oye, está como quién, como Paco. ¿Y como Paco qué? Como para cogérmelo o para comérmelo. Digo, ay, hermanas, ¿qué están buscando, hermanas? Porque el pecado es bien bueno, bien sabroso, hermanos. ¿Qué? Quedamos libres de la ley del pecado, pero todavía hay algo en nosotros que se revela, y que era lo que se deleitaba en la ley del pecado, y no puede contentarse en que ya se le murió el macho ese. ¿Qué macho? La ley del pecado. Okay. Ya quedó muerto ese macho de ella, de la ley del pecado, de la carne, ya quedó muerto. Todavía la carne quiere ¿qué? Quiere pecar, quiere deleitarse. Y a veces le hemos dicho a algunos, ¿verdad? Oye, hermano, eso es un delito ante Dios. No, pastor, no es delito, es deleite. Ya vi que ustedes no pecan y que ni se complacían en el pecado. Ya vi que no, porque les pregunté, ¿verdad que es bien bonito el pecado, hermanos? No nos pregunte eso, porque nosotros eso no lo sabemos. Somos más santos que el diablo. Bueno, eso sí se los creo, que sean más santos que el diablo. Así que hay algo que se revela en nosotros, y ya dijimos que eso que se revela en nosotros es ¿quién? La carne, la cual estaba habituada a el pecado, y era lo que se deleitaba en la ley del pecado, y eso es lo que ahora el diablo usa. ¿Usa a quién? Ya no a la ley del pecado, usa a la carne. Eso es lo que ahora el diablo usa, tratándonos de hacer volver a la vida pasada, tratando de hacernos volver a la
vida vieja. Y eso es lo que hace que hagamos lo que la Biblia dice en Romanos 7, 15 al 25. Vea qué dice. Romanos 7, del 15 al 25. Vea qué dice la palabra de Dios, ¿ok? Dice la palabra de Dios en Romanos 7, del 15 al 25. Dice la Biblia, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Ahora aborrecemos el pecado y ya no queremos pecar. Pero ¿qué pasa? Pecamos. Bueno, pero ¿por qué? Dios, ¿por qué? Porque aunque la ley del pecado murió para ti, tu carne está viva. Tu carne siente atracción o deseos. ¿Okay? Tu carne quiere deleite. ¿Okay? Bueno, seguimos. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, ¿en dónde? En mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, si queremos, mas el efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero vea que dice versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas en la carne a la ley del pecado. Se murió la ley del pecado, pero nos queda ¿qué? La carnita. Nos queda la carnita. ¿Qué? Y que algunos son carnotas. Así que tus luchas, como mis luchas, son porque todavía estamos en este cuerpo. ¿Sí? Por eso, tus luchas, ¿por qué estás luchando? Porque todavía estás en este cuerpo. Y este cuerpo pide, número uno, pide de comer. Y hay que esforzarse, ¿para qué? Para darle de comer. Pide bañarse. Algunos no se esfuerzan por eso. Se bañan, ¿ok? Sin esfuerzo, ¿ok? Pide vestirse. Y pues nos esforzamos por vestirlo, ¿verdad? ¿Okay? A algunos su cuerpo les exige bonitos y exquisitos perfumes. Porque de veras que como huelen algunos. ¿Okay? Entonces sí tienen que usar mucho. Ya mi esposa me ha preocupado algo y ya incluso quiero usar perfumes porque me dice, oye, ya hueles a viejo. Qué vieja tengo de veras. ¿Okay? Y hazte para allá. ¿Por qué? Ya hueles a viejo. Bueno, pues ahora la que va a comprar perfumes eres tú para mí. Ya le compré 45 años perfumes. Una vez fuimos a Sears y me dice, ay, mira, me lo sacas con tu tarjeta y te lo voy pagando. Me convenció. Creo que un día me dio 500 pesos, pero el perfume costó 1,500. Y hasta la fecha no me ha pagado, pero me quiere convencer, vamos a Sears. Le digo, no tengo nada que ir a hacer a Sears, nada.
para que me saques algo con tu tarjeta. Le digo, no, mi tarjeta está bloqueada. No. Yo te lo voy pagando. No, nunca me pagas. Es buena bautiza, pide y no paga. Así que tus luchas, como mis luchas, son porque todavía, que dije, estamos en este cuerpo que es de carne. Y muchachos, a la carne le gusta la carne. A ver, digan amén. Qué bueno, a la carne le gusta la carne. Ya les dije, ¿verdad? ¿Qué hacemos los hombres cuando vemos una chamaca? Como dijo Corina, por cierto, no hay nadie de aquí de ellos, ¿verdad? Ok, como dijo Corina, que estábamos escribiendo una muchacha de la Biblia, a Esther, ok, la estábamos describiendo y le digo, muchachos, Esther estaba, y dice Corina, pero bien buena, pastor. Bueno, así que cuando vemos a una muchacha, pero bien que, oiga, hay que tener pudor para poder, y no hacer lo que el Señor dice en Mateo 5, ¿verdad? Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ya no enteró con ella en su corazón. Hay que tener pudor porque de que vemos. El problema es lo que continúa. ¿Okay? Así que a la carne me gusta, ¿qué? La carne. A la carne le gusta la carne y la maldad y el pecado. Y por eso batallamos, ¿ok? Por eso, ¿por qué? Porque a la carne le gusta la carne. Por eso, mis hermanos, batallamos. Pero debemos saber, mis hermanos, debemos saber que esa es la guerra espiritual. Y que el diablo y los demonios insisten a nuestra carne para que pequemos. Íbamos a Cardel cuando yo ni era pastor, pero gracias a Dios empezamos sirviendo a Dios. Okay. El papá de una amiga de Aurora, ahora, pues que venían a la iglesia, ¿verdad? Le pidió a los del seminario, porque, mire, se llenaba una hilera así de estudiantes del seminario, okay. Y yo entre ellos. Bueno, le pidió a los hombres que si podían ir a visitar a su pueblo para que le hablaran a su familia de Cristo. Y yo estaba acá sentado. Y todos le dijeron que no podían, todos estaban ocupados, tenían que trabajar. Yo trabajaba también. ¿Okay? Y mire, llegó y se acercó allí y me dice, ni modos, Jorge. Digo, ¿qué pasó, hermano? Ni modos, dice. Yo no quería decirte nada a ti. ¿De qué, hermano? No, ya le dije a todos estos y ninguno puede. Digo, ¿de qué, hermano? ¿Qué necesito? Quiero que me acompañen a mi pueblo para que le hablen a mi familia de la salvación de su alma. Y ninguno puede. Yo no quería decirte a ti, pero pues ya no hay de otra. Y pues así me sentí mal. Me daban ganas de decirle, pues váyase a volar. No, pero me aguanté, porque la verdad me aguanto. ¿Okay? ¿Y qué pasó, hermano? Pues quería decirte si tú quieres ir. Y yo trabajaba, hermanos. Le digo, ¿cuándo, hermano? El jueves. ¿A qué horas? Como eso de la 1:30 o 2. Le dije, está bien, vamos. Me programé así. Dije, está bien, vamos. Pues ya el lunes llegué y dije, el jueves trabajaba mediodía nada más, que iba yo a un lugar. Gracias a Dios yo no tuve problemas en mi trabajo, hermanos. A veces tenía trabajo de mi cuenta
a veces trabajaba con contratistas o compañías, sin problemas. Vete. Y me fui. Empezamos de esa manera a visitar y a ganar almas. Y no nos llamamos misioneros, ¿no? Obreros del Señor. ¿Y qué más sigue? A ver, ayúdenme, que ya se me olvidó. ¿Qué más sigue? ¿De qué estábamos hablando? Ok, de nuestras luchas. Ok, así que a la carne le gusta ¿qué? La carne. Okay. A la carne le gusta la carne, ok. Así que debemos saber que esa es la guerra espiritual y que el diablo, mis hermanos, ok, que esa es la guerra espiritual y que el diablo y los demonios insisten a nuestra carne para que pequemos y para que no hagamos la voluntad de Dios, para que desagrademos a Dios y para que nunca crezcamos espiritualmente. ¿Se escucha? ¿Por qué tenemos en la iglesia cristianos de cuántos años en la fe? 5 años. 25. Entonces yo pensé que tenía como 2 o 3 años. ¿Cuántos años? 3. ¿Cuántos años? ¿Sí? 30. Por razón ya hasta bigotes le están saliendo. ¿Cuántos años? 9. Así que 25, 30 y hay otros de más. ¿Cuántos años? Ay, la hermana Inés creo que aceptó a Cristo con Matusalén. Imagínense, la evangelizó Matusalén. Imagínense. Tenemos cristianos de muchos años, pero siguen bebecitos, bien pequeñitos en la fe. Este debería ser maestro a causa del tiempo, pero no debe de gatearlo, hermanito, la hermanita. El diablo y los demonios insisten a nuestra carne para que pequemos. Esas son nuestras luchas. Y otras tantas luchas, hermanos, el desánimo. Yo no sé qué luchas estás enfrentando tú, pero tú puedes salir victorioso en Cristo. Si tú te afirmas en la fe y le dices, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, tú dices que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Ya le dije, yo sí quise matar a alguien en el principio, ¿okay? Pero ya cuando por la gracia de Dios empecé a estudiar la Biblia, estudié en el seminario, ahora el seminario no hace cambios a las personas, ¿ok? Sí nos ayuda para aprender ciertamente, ¿ok? Pero si no queremos cambiar, seguimos igual o peor, ¿ok? Cuando empecé a darme cuenta, mis hermanos, de qué es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, entonces ya había quienes quisieron atacarme y les decía, pues si tú quieres golpearme, golpéame. Con mi cuñada antes como peleé. Y un día se me paró en la puerta y me empezó a gritonear y le dije, mira, ya no voy a pelear contigo. No, ya acepté a Cristo en mi corazón. Se fue a su casita. Hubo uno que allí saliendo, un muchacho, porque no le gustó la clase. Yo daba clase a los jóvenes, varones. Me dio una buena aquí. Ay, sentí que... Le dije, aquí está la otra. ¿De veras quieres que le pegue la otra? Ahí está, dice el Señor, que ponga la otra, ¿no? ¿De veras? Tú ahí está.
Perdónenme, dice. Ok, no te preocupes. Okay. Y otro hermano ahí, porque no había manita pobre en ese entonces, que cómo odian a esa manita, ¿verdad? Y cómo la critican. Ay, esa mano está más rica que la mía. ¿Sabes por qué está más rica esa mano que la tuya? Porque esa mano es dadivosa y la tuya es bien agarrada. Esa es otra piedra, pastor, para ti. Ok. No pedíamos manita pobre, pero se estaba trabajando. Mire lo que se hizo para la gloria de Dios y para que usted esté aquí bien feliz y contento. Ok. Le dije, oiga hermano, coopere para dar para unos refrescos para darle a los trabajadores. ¿Y tú me vas a obligar con el no sé qué? Digo, no. ¿Me vas a obligar? Digo, no. Dime la paz. No, golpeame. No. Si quiere golpearme, golpeame. Yo no voy a pelear. Entonces, así cambia. Hasta mis hijos me dicen de repente, usted ya no es el mismo de antes. Pues déle gracias a Dios que sí. Déjale gracias a Dios, porque si fuera el mismo de antes, hasta ya los hubiera yo matado a ustedes. Dios cambia, Jesucristo puede cambiar. Ok, así que tus luchas, como mis luchas, son a causa de qué? De que estamos en la carne, de que a la carne le gusta la carne, la maldad, el pecado. ¿Okay? Y eso el diablo y sus demonios lo usan, insistiéndonos, ¿okay? Para que pequemos y para que no hagamos la voluntad de Dios, para que desagrademos a Dios, para que no crezcamos nunca espiritualmente. Ya se acabó el tiempo. ¿Ok? Por los que están anotando Romanos 7, 21 al 25, y sí vamos a leer Efesios 6, 10 al 13. Los que están anotando, sí vamos a leer Efesios 6, 10 al 13. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia o en el poder de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué dice? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos que lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Romanos 8, del 1 al 17, ve usted lo que la Biblia enseña con respecto a la carne. ¿Okay? Así que sabes cuándo se van a acabar tus luchas. ¿Sabes cuándo? Nunca. ¿Sí? Porque aún, mire, personas de 70, 80 años siguen batallando con la carne. ¿Qué? ¿Sabes cuándo se van a acabar tus luchas? Nunca. Pero podemos salir victoriosos. No se van a acabar, porque no puedo darte un secreto para que ya no tengas luchas. No hay. Pero podemos salir victoriosos en todas las luchas. ¿Ya viste? Podemos salir victoriosos en todas las luchas. Y eso lo lograremos si determinamos obedecer a Dios y no ceder en
y a ninguna tentación. ¿Ok? Y de esa manera creceremos espiritualmente. Si no, ¿qué? Si no cedemos, si obedecemos a Dios, creceremos espiritualmente y cada vez seremos más victoriosos. La Biblia dice en 2 Corintios 12:14, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nadie. 2 Corintios 2:14. 2:14. No, capítulo 2, versículo 14. 2:14, 2. Ok, más a Dios gracias que hace que siempre que triunfemos en Cristo Jesús. Y le voy a dar otra cita, ya no lo leemos. Primera de Corintios 10 del 12 al 13. Primera de Corintios 15, 57 y 58. Okay. Así que la lucha o las luchas no se van a acabar, pero podemos ser victoriosos en Cristo. 2022. ¿Año qué? Ok, ¿y por qué año internacional de la victoria? Porque podemos ser siempre victoriosos. Tus luchas, cómo me enojan los que no pueden y no quieren caminar bien con Dios. Porque de que se puede, se puede. Yo también tengo luchas, hermanos. Serio. Pero ni una de esas me ha hecho desistir. Al contrario, más me aferro, porque sé en quién he creído. Así que quiero animarte a que te sometas. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Sométete a tu Dios. No cedas por nada. Cuando la esposa no quiere estar con el esposo, aunque el esposo ¿qué? No está con él. Bueno, así con el diablo, con las tentaciones, no quiero y no quiero. Y el diablo va a oír diciendo: pues no quiere, ¿qué puedo hacer con este o con esta? Si no quiere. Oremos. Tus luchas puedes convertirlas en victorias. Que ellas no te conviertan